Muchas gracias, senadora Gómez. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los compañeros y compañeras integrantes de las Comisiones Unidas que hoy vamos a dictaminar en materia de justicia militar y cerrar un ciclo de discusiones muy importante que no se inició necesariamente en esta legislatura. Es un proceso que ha llevado largos años de discusión en el Poder Legislativo, en donde los antecedentes más inmediatos en el Senado se remontan a iniciativas presentadas en la legislatura anterior en el año 2009. Pero lo cierto es que desde la Cámara de Diputados, muchos de los que estamos aquí presentes, debatimos e impulsamos iniciativas justamente para atender uno de los temas considerados como temas tabú de la legislación y del régimen político mexicano, que es el vinculado con el fuero militar. Un debate que ha estado presente a lo largo de nuestra historia, desde la primera Constitución o incluso en la Constitución juarista, cuando se eliminaron los fueros religiosos, pero se mantuvo, por ejemplo, el fuero militar. Y como hemos señalado, el fuero militar, sin lugar a dudas, ha sido un factor muy importante para garantizar la disciplina dentro de nuestras Fuerzas Armadas, pero también y de manera lamentable generó un marco propicio para el abuso y la violación de derechos humanos en actividades en las que se ven involucrados elementos de las Fuerzas Armadas. Yo también quiero reconocer que este ha sido, dentro de esta legislatura, un muy amplio proceso de discusión. En primer lugar, destacar que el dictamen que hoy sometemos a consideración de las Comisiones Unidas retoma 8 iniciativas que fueron presentadas en el Senado de la República entre el año 2009 y el año 2013. Se han analizado cada una de estas a partir de una metodología en donde se analizó el contenido de las mismas, se describió en términos generales su exposición de motivos, el marco normativo que proponían modificar, se hizo un cuadro comparativo en cada una de las iniciativas que fueron presentadas y fueron, sin lugar a dudas, el insumo fundamental para la elaboración de este dictamen. Junto con ello, se abrió un proceso de audiencias públicas en el que participaron a partir del 24 de septiembre y hasta el 26 de febrero, tanto representantes de la academia como también representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y de manera muy destacada debemos de reconocer que por primera vez en la historia compareció una audiencia representantes de las Fuerzas Armadas el 24 de febrero del 2014, lo cual sienta un precedente muy significativo en lo que es la relación entre el Congreso de la Unión y las Fuerzas Armadas, donde se abrirá, espero, a raíz de este dictamen, una nueva forma de relación y de coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Congreso de la Unión, donde no es suficiente, desde mi punto de vista, solamente avanzar en nuevas reformas de carácter legislativo que sin lugar a dudas se desprenderán de lo que hoy vamos a aprobar, sino que deberán de fortalecerse los mecanismos de control legislativo sobre el control de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es uno de los temas que estamos pendientes, que tenemos pendientes, pero que con toda seguridad, por la muy buena disposición que han demostrado las Fuerzas Armadas a discutir todos los temas, estamos en condiciones de avanzar. E incluso, como lo planteamos en algunas de las reuniones con el titular de la Defensa Nacional, hasta analizar la posibilidad de que la Secretaría de Defensa Nacional pueda llegar el momento en que sea encabezada por un civil, que son los nuevos temas que de esta minuta se desprenden. Como lo ha señalado bien la senadora Arely Gómez, uno de los temas centrales de esta reforma
es la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el referente al fuero militar, que atiende la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 19 de mayo del 2011, derivada de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, y que ha sido también retomada en la reforma constitucional de junio del 2011 al artículo 1 de nuestra Constitución en materia de derechos humanos, y que incluso de la resolución de la Comisión Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido también ya una resolución para hacer las adecuaciones a una disposición que está vigente desde 1934 y que hoy, afortunadamente, damos un paso sustantivo en su resolución, particularmente para garantizar que ningún civil quede sujeto a ningún tipo de jurisdicción militar, incluso en situaciones de excepción, y que todo aquel elemento de las Fuerzas Armadas que cometa un delito o una violación a los derechos humanos contra la población civil sea juzgado por la autoridad civil fuera de la disciplina militar. Lo ha señalado la señora Areli, reformas en cuanto a la atención y tratamiento de los adolescentes que forman parte de las academias y de los colegios de las Fuerzas Armadas y que tendrán un tratamiento especial, todos los menores dentro de la jurisdicción civil y los mayores de edad con penas menores dentro de la jurisdicción militar, así como la actualización de los términos. Pero sin lugar a dudas tenemos que reconocer que hay un avance importante en esta minuta. Seguramente habrá todavía mucho que hacer por delante, pero vale la pena destacar, en primer lugar, que los cambios que se han registrado en experiencias en otros países en la relación con las Fuerzas Armadas han sido resultados de crisis sociales, políticas o incluso revoluciones en países de América Latina, y aquí hay una situación de excepción donde a partir del entendimiento del acuerdo pues hemos llegado a esta propuesta de dictamen. Yo quiero sumarme al reconocimiento a la labor desempeñada por el senador Roberto Gil, quien encabeza y coordina el trabajo de estas comisiones unidas y quien de manera muy diligente no solamente abrió el debate de manera abierta, franca y plural, estableció y coadyuvó a establecer una relación distinta con los representantes de las Fuerzas Armadas y que hoy pues da un resultado legislativo que espero ayude a fortalecer no solamente los mecanismos de disciplina dentro de las instituciones armadas, sino fundamentalmente la garantía de respeto a los derechos humanos de todas las mexicanas, los mexicanos o de todo aquel ciudadano que se encuentre en territorio nacional, para que sean plenamente respetadas sus libertades, sus garantías y los derechos que le corresponden a todo ser humano. Yo me felicito de ese trabajo y, por supuesto, invitaría a todos los compañeros a acompañar y a votar a favor este dictamen.